quiero llevarlos a la Biblia. Quiero tomar 35 minutos de su tiempo. Todavía no tome minutos, sí. Porque quiero llevarlos a la Biblia y compartir el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Por favor, vamos a la Biblia, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo número 16. Marcos, capítulo número 16. Y dice la palabra del Señor así: resurrección, el título. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana para los judíos era el domingo, para que usted sepa. El domingo. Decían entre sí, el primer día de la semana vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaban. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente, versículo 14, se aparece a los 11 discípulos, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Quiero compartir con ustedes esta palabra por ser hoy no cualquier día, por ser hoy un día significativo para nosotros. Hay 5 aspectos que son importantes considerar de la vida de Jesús. El primero de ellos es su nacimiento. Y todos nosotros conocemos el nacimiento de Jesús. Lo celebramos en Navidad, llenamos nuestra casa de luces, le damos un marco distintivo porque es una fecha muy significativa. Se hizo pobre, dejó su trono de gracia, dice Pablo, para hacerse hombre y vivir entre nosotros. Donde Él nació en un humilde pesebre, eso lo sabemos. Conocemos también de su vida, otro aspecto importante. El viernes en el retiro espiritual, con la Biblia abierta, hablábamos la razón por la que Cristo vino a vivir a la tierra y habitó entre nosotros. Y vimos 10 razones de las 33 que hay. Por el tiempo no seguimos, pero Cristo vino primero que todo para revelar el amor del Padre por la humanidad. Y los milagros de Cristo hechos en el Antiguo Testamento fueron los milagros que Cristo reprodujo estando en vida, en persona, haciendo el bien, libertando, restaurando, proveyendo, mostrando amor y cuidado al más necesitado. De manera que vemos el nacimiento, vemos la vida de Cristo, pero vemos la muerte de Cristo. Y cómo el justo murió por los malos. Y cómo Dios cargó en él los pecados de la humanidad. Y por último, el quinto aspecto, razón tal vez de Cristo al verlo en la Escritura, vemos su resurrección. Cristo
Cristo no vino como una cosa casual, no. Hay más de 350 profecías que hablan de Cristo. Escúcheme. Más de 350 profecías que hablan del ministerio de Cristo. Hablan de sus milagros. Hablan de su nacimiento. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 9, Isaías capítulo 7, Isaías 53. Hablan de Cristo, de su ministerio, de su vida. Miqueas, el profeta, dice dónde Jesús nacería con exactitud. Y dice: en Belén, Éfrata, la más pequeña de las ciudades, nacería el Cristo. Y he llamado Cristo de distintas formas. He llamado el ungido. He llamado el Mesías en 2 oportunidades. He llamado el príncipe de paz. Y vemos a Cristo desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Y cómo todas las profecías de Cristo se cumplieron. Todas de Cristo se cumplieron. Solo hay una que falta. Y es que Cristo vuelva a buscar lo que Él dejó. Entonces la Escritura nos da muchas referencias. Y hablar, por ejemplo, de la resurrección de Cristo, tengo que decirle que en la Biblia aparecen 7 personas que fueron resucitadas por Cristo. 7. La primera de ellas la vemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, 22. Ahí vemos a Elías resucitando al hijo de la viuda, ¿cierto?, de Serepta, que le había dado provisión a Elías, que le había dado alimento, pero su hijo se enferma y muere. Y la mujer le dice: bueno, te he recibido, te he dado todo, y mira qué es lo que estoy viviendo ahora. Y Elías ora a Dios, y luego se recuesta sobre el niño, y el niño muerto vive. Y vemos a Eliseo levantando, y aquí está lo increíble, porque también resucitó al hijo de la mujer sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, 35. Y también estando muerto Eliseo, esto dice Segunda de Reyes 13, 21, sus huesos que estaban en un sepulcro, dice que llevaban a un hombre a sepultar, y cuando llegaron al cementerio para sepultarlo, venían los enemigos de Israel a atacar a Israel. Y ellos dijeron: sepultémoslo aquí nomás, en esta tumba. Y cuando pusieron al muerto ahí, el muerto tocó los huesos de Eliseo, y el que estaba muerto vivió. Y vemos también en Marcos cómo Jesús resucita a la hija de Jairo, tema que ustedes trataron la semana pasada aquí. Y vemos en Lucas 7:15 cómo el Señor resucita al hijo de la viuda de Naín. Y vemos en Juan capítulo 11, 44 cómo Jesús mismo resucita a Lázaro, 4 días muerto, sepultado. Ya lo habían llorado, lo habían enterrado, pero sin embargo llegó Cristo, la vida. Hermano, al funeral llegó, al cementerio llegó, y el que estaba muerto oyó la voz del Señor. Y vemos en Hechos capítulo 9, 45 cómo Pedro resucita a Dorcas, una mujer que hacía el bien. Y Mateos capítulo 27, 52 dice que después de la resurrección de Cristo, muchos santos resucitaron y aparecieron en la ciudad de Jerusalén a muchos. Así que vemos nosotros cómo la resurrección está impresa en la Biblia, está escrito. Pero la diferencia de esas resurrecciones con la de Cristo es la siguiente: Lázaro resucitó y después murió. Pero Cristo resucitó para no ver muerte. Cristo resucitó para dar vida y ofrecernos vida. De hecho, se dice de Cristo que Él es el primogénito de los que resucitaron. El primero, el que tiene la preeminencia, el primero, el que abrió la puerta de la vida eterna. Todas las personas que yo he mencionado en la Biblia volvieron a morir. Qué triste hubiese sido que Cristo, por ejemplo, que hizo tanto bien, que obró con tanta bondad sobre la gente, que sanó a muchos, hizo milagros, hubiese muerto y que sea recordado como uno muerto. Porque uno mira para grandes hombres de la historia, a Gandhi, ¿me entiende? Pero él hizo el bien, marcó la diferencia en una sociedad, ¿cierto?, como la hindú,
Mostró que la paz era poderosa, pero sin embargo murió y se recuerda. Y ahí está su tumba, ahí está la tumba de Mahoma, ahí está la tumba de Gandhi, ahí están las tumbas de los grandes hombres, incluso profetas, científicos, doctores, lo mejor que hay, pero todos han muerto. Pero el que marcó la historia es Cristo. Por eso cuando usted ve el calendario cuenta de la era cristiana. Y hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo, porque Cristo dividió la historia. Cristo vino a marcar una diferencia. Y vemos nosotros cómo Cristo fue anunciado, fue profetizado y cómo ahora se manifestó con tanto amor en la humanidad. Me gusta decir esto: Cristo vino a revelar la majestad del amor del Padre sobre la humanidad. El verdadero significado de su resurrección, y yo lo apunté, porque muchas veces no sabemos esto. ¿Por qué Cristo resucitó? Y la verdad es que desde el Génesis aparece Satanás mintiendo, engañando, destruyendo familias, destruyendo a las personas, destruyendo lo que Dios ha creado, porque Satanás se levantó para destruir todo lo que Dios creó. Él se levantó desde el día en que se rebeló contra el Padre, contra todo el plan de Dios. Y en ese plan de amor del Padre por la humanidad estaba Adán y Eva, los primeros que fueron engañados por la serpiente, y a través de la historia cientos y miles de personas a quienes Él ha cegado para que no vean la verdad, para que no escuchen el mensaje del Evangelio y se pierdan. Satanás es el que usa y tiene la estrategia y el plan de muerte en su mano. A él no le interesa el bien del hombre. Por eso que él está feliz con la delincuencia. Feliz cuando está la droga en la mano del hombre, cuando está el alcohol en un individuo, en una mujer, un hombre, sea este. El daño que provoca, todo el mal. Todas estas armas, estrategias son las que Satanás tiene usadas para traer desprestigio, de traer mal y de hablar mal contra el Dios que nosotros tenemos. Desde su rebelión original hasta la cruz de Cristo, escúchame, desde la rebelión original hasta la cruz de Cristo, siempre el diablo estuvo en contra del propósito de Dios. Por eso era necesario que Cristo viniera. El diablo estaba feliz porque había dicho: cumplí con mi propósito. Su propio pueblo lo crucificó. Pero como el diablo está limitado porque él no sabe lo que viene mañana. Satanás no tiene idea de lo que viene mañana. Él no sabía lo que iba a ocurrir al tercer día. Él estaba feliz porque la maldad había triunfado sobre lo bueno. ¿Me entiende? Él estaba feliz porque al santo lo había crucificado, le había dado muerte. Él estaba feliz con su demonio, pero no tenía idea que la cruz fue necesaria para que usted y yo hoy día podamos tener delante de Dios justificación. Así que el diablo estaba feliz porque había actuado astutamente, había arruinado la vida de cientos y miles de personas. Y vemos como el pleito entre el bien y el mal. Y esta es una verdad: el bien y el mal siempre han combatido. Siempre el bien y el mal. Y es porque esto es bíblico, esto está en la Biblia, está escrito. El reino de la luz contra el reino de la tiniebla. Pero el reino de la luz siempre vence. El reino de la luz siempre triunfa sobre la oscuridad y sobre el mal. Así que vemos cómo Satanás desde el principio trajo engaño. A mí me gusta pensar esto porque dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de la resurrección de Cristo: Satanás estaba haciendo una fiesta, estaba feliz porque Cristo lo había matado. Y lo habían matado de la peor manera, vergonzosa manera, porque en la Biblia estaba escrito: maldito el que fuere colgado de un madero. Y él estaba feliz porque había conseguido que esa maldición fuese llevado por Cristo. Pero cada situación que Cristo vivió tenía un significado. Los clavos, la corona, amén, la lanza en su costado. Todo tenía un significado que hoy nosotros recién estamos entendiendo. Cómo Cristo derramó sangre
Y su sangre fue para dar vida. Su sangre fue para darnos vida a nosotros. Así que en esta guerra milenial, Satanás sentía que él había ganado, pero fue un error de cálculo para él, porque él, tal como usted y yo, está limitado, porque no sabe lo que viene, no sabe lo que Dios puede hacer con alguien, no sabe cómo Dios puede transformar la vida de un hombre, hermano, incluso un hombre inservible para la sociedad. Dios puede hacer de ese hombre un instrumento para su gloria. Es lo que pasó con el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿me entiende? Autoritativo. Fue capaz de llevar a la muerte a Esteban, siguió a miles de cristianos para donde él iba, llevaba cartas de autoridad para aprisionarlos, castigarlos. Un instrumento del diablo para muchos. Pero cuando le salió Cristo al camino, la vida de Pablo fue dividida en dos. Después él decía, todo lo que yo tenía lo tomo como una basura por amor, por el amor del Padre hacia mí. Qué tremendo es esto. Cómo Dios puede cambiar el curso, cómo Dios puede cambiar el destino de todos. De todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no teníamos, me entiende, un buen siquiera testimonio? En nuestra familia ni nos querían, no nos querían ni recibir. Pero hoy día Dios cambió eso desde el día en que el Señor entró en nuestra vida. Satanás tenía un cálculo y el cálculo de él fracasó porque Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Y lo peor, que mientras él hacía fiesta, dice Pedro que Cristo bajó a lo profundo, trajo cautiva la cautividad. El hombre antes moría y solo moría, pero Cristo vino a quitar las llaves de la muerte y a ofrecerle vida a todos los que crean en Él. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El gran significado de su resurrección es que usted y yo, por creer en Él, no moriremos. El hombre sin Cristo muere dos veces. El hombre que ha recibido a Cristo en su corazón no muere. La segunda muerte no tiene poder sobre él. Su resurrección confirmó lo que Jesús dijo ser. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 1 al 4. Me gusta el 4. Dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos por el Espíritu Santo que obró en Él. Todo lo que Jesús dijo ser se cumplió. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiera resucitado? Mira, Cristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre también haya sido sepultado, y tal como Jonás al tercer día fue vomitado por el pez, al tercer día Cristo resucitó. Cristo podía decir que el templo podía derribarlo y en 3 días podía levantarlo, lo que en ese tiempo nadie podía entender, porque ellos habían demorado más de 40 años en construir el templo. Pero cuando Él estaba hablando de Él, que ese templo podía ser destruido y Él tenía poder para volverlo a levantar en 3 días. Entonces vemos en la Escritura que Jesús confirmó todo lo que se decía de Él. Primero, de los profetas. David había escrito en el Salmo 16 de que Él moriría, pero Él vería restauración y resucitaría. Amén. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y yo veré, mis ojos lo verán y no otro. Hablando de la resurrección de Cristo. Entonces lo que Cristo dijo de Él, todo se cumplió. Un significado profundo de Cristo es que si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, y esto está en 1 Corintios 15, 17. El apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería en vano. Y voy a explicarlo. Porque lo que ellos predicaban, lo que ellos anunciaban era que Cristo había resucitado. Ellos no decían que Cristo sanaba. No, ellos decían que Cristo había resucitado. De hecho, el primer mensaje del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, el primer mensaje cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos,
Su mensaje fue de la resurrección de Cristo, de cómo había sufrido, pero sin embargo se había levantado triunfando sobre la muerte. Y mire, ¿y se ganó cuánto? 3,000. Y luego al otro día predica nuevamente y se ganó ¿a cuánto? 5,000. Porque el mensaje de la cruz es locura para el que no cree. ¿Me entiende? Para el que no entiende, para el que no acepta. ¿Sabe? Nuestra vida, querida iglesia, no termina aquí. Nuestra vida se prolonga en la eternidad desde el día en que nosotros abrazamos la fe cristiana. Porque ahora nosotros tenemos de Cristo. Por eso que en la Santa Cena que tomamos el viernes, comimos el pan y bebimos el vino. ¿Qué significaba eso? Significaba que nosotros tomábamos el cuerpo de Cristo y nos hacíamos uno con Él. Y aunque nosotros nunca vamos a sufrir lo que Él sufrió, porque su sufrimiento es sin medida, sin embargo nosotros podemos ahora con Él unirnos por ser hijos de Él. La razón por la que Cristo resucitó es que reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos 6:9. Yo sé que hay algunos que escriben, por eso doy la cita bíblica. Pablo dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. El que tiene al Padre tiene a Cristo, y el que tiene a Cristo tiene la vida. Querida iglesia, la resurrección de Cristo marca un precedente poderoso para nosotros, la iglesia. Un mensaje de esperanza. Y yo veo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuadros que son importantes considerar. Porque dentro del tabernáculo que Dios ordenó a Moisés construir, Dios ordena que pongan una vara. ¿Se recuerdan la vara de Aarón? Una vara seca que había caminado 40 años de la mano de Aarón en el desierto. Y Dios le dice: pondrán la vara de Aarón dentro del arca. La vara que había reverdecido, la vara que había brotado, la vara que había dado frutos. ¿Cómo es posible que una vara que no tenga tierra, que no tenga raíz, que no tenga agua, en espacio de una noche florezca de brote y de frutos de almendra? Porque esa vara es un cuadro de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y como para nosotros es un tremendo mensaje, porque vemos aquí en Cristo la resurrección de Cristo y cómo Cristo tiene poder sobre la muerte y cómo nos da vida a nosotros los que creemos, a los que confiamos. La tumba está vacía, así dijo el ángel. Vean, la tumba está vacía. Pero ¿qué es lo que recriminó Cristo? Porque aquí yo leí el versículo 16 hasta el versículo 14. La duda. No dude. Nuestra vida está escondida en Dios. No dude de lo que Dios puede hacer. No dude de lo que Dios tiene para nosotros. Jesús mismo dijo lo siguiente. Juan capítulo 14, cuando habla el Señor a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la palabra de Cristo, llena de promesa. Aquel que prometió prepararnos morada es Jesucristo el Señor. Y esta morada eterna, hermano, es la que nosotros necesitamos. Porque esta vida que usted y yo vivimos ahora se termina. Dice el Salmo 90 que 70 años en la vida serán los años del hombre y 80 los más robustos, pero con mucho esfuerzo. Y usted sabe que con 80 años los años pesan. Ya no hay fuerza, necesitamos apoyarnos, cuidarnos. Que alguien nos ayude en las tareas y en las decisiones incluso que hay que tomar. Esta vida se termina, pero la vida que el Señor nos tiene ofrecido, y esto se abrió camino a través de la resurrección. Se abrió paso a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso que es el milagro por excelencia.
La resurrección de Cristo es el milagro por excelencia. Jesús resucitó a muchos. ¿Me entiende? La Biblia habla de muchos resucitados, pero todos murieron. Pero la resurrección de Cristo habla de aquel que no vio jamás muerte. Necesitamos entender y comprender que Jesucristo nuestro Señor vino a dar su vida para que usted y yo tengamos vida. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, versículos 55 y 57, cuando estaban cuestionando los corintios si había resurrección o no, porque mucha gente no cree. ¿Cómo va a ser eso posible? Pero el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la victoria está en Cristo, la salvación está en Cristo. Necesitamos entender esto, querida congregación e iglesia. La muerte no tiene poder, ni el aguijón de la muerte tiene poder sobre la vida que Cristo nos ha regalado. Después de resucitado, Jesús apareció 40 días. Apareció a más de 500 personas, seguidoras de Él, por supuesto. Y en esos 40 días Jesús no evangelizó. No. En esos 40 días de resucitado Jesús no hizo ningún milagro, porque no está escrito. En esos 40 días Jesús no hizo evangelismo. No. En esos 40 días Él hizo dos cosas. Primero, adoctrinó, entregó doctrina y comisionó. Y la doctrina del Señor es que permanecieran unidos. Mira, permanezcan unidos. Y usted sabe que es importante la unidad. Y cómo con la unidad podemos alcanzar logros. De hecho, Salomón escribe: mejor son dos que uno, porque dos reciben mejor pago. Mejor son dos que uno, dice él, porque se calientan y abrigan en una cama. Y mejor son dos que uno, dice Salomón, porque si uno cae, el otro lo levanta. Mira, hermanos, Jesús discipuló, adoctrinó a sus seguidores y les dijo que estuvieran unidos. Se preocupa de restaurar en su resurrección. ¿Pero a quién? A Pedro. A Pedro que había huido, ¿se recuerda? A Pedro que lo había negado. Y pregunta: dígale a Pedro y a los discípulos que yo voy a Galilea, porque allá me van a encontrar. Pero también Cristo comisiona. Y lo que Él quiere es que usted y yo hablemos de su amor. Ahora vayan y prediquen mi evangelio. La gran comisión se repite en Lucas, Mateo y Marcos. Vayan, prediquen, anuncien lo que yo he hecho. Anuncien, prediquen, hagan discípulos y enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. 40 días Jesús discipuló y enseñó. 40 días donde Él apareció a más de 500 personas. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que muchos todavía viven, dice, en ese tiempo en el que Él escribió esa carta. Porque lo que ocurre, hermano, es que la resurrección de Cristo es lo más poderoso del evangelio. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería que nosotros nos reuniéramos aquí. Si vamos a vivir así, bien, pero si no hay esperanza de vida, seríamos los más dignos, dice él, de conmiseración. O sea, somos miserables, pobrecitos, sufren tanto aquí y no hay nada más para ellos. ¿Me entiende? Eso es lo que quiere decir la palabra conmiseración. Si Cristo nos resucitó, somos los más dignos de conmiseración. O sea, vamos a sufrir aquí, ¿para qué? Si no hay esperanza. No, hermano. Cristo dijo que había vida eterna. Y el que creyera en mí. Ahora hay una promesa. Al que creyera en mí, Cristo nos ofrece vida eterna. Necesitamos ahora movernos. La vida eterna está detrás de la resurrección, porque viene esta promesa, hermano. Y yo dije al principio, hay 5 aspectos en la vida de Cristo: su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, pero también la promesa de que Cristo va a venir por nosotros. ¿Se imagina si Cristo no viniera por nosotros? En verdad seríamos los más dignos de conmiseración. Pobres evangélicos, pobre gente, ¿para qué tanto sufrieron yendo a la iglesia si no hay esperanza?
Pero hoy hay cientos, miles y millones de cristianos que han abrazado la fe cristiana y se han aferrado a las promesas de la Biblia. Sigamos creyendo, sigamos confiando, porque seguramente esta vida, hermanos, se terminará, pero tenemos una vida eterna. Y esa vida eterna está guardada para nosotros, porque Cristo la ganó y la conquistó en la cruz del Calvario. No es cualquier vida, se llama vida eterna. Y en esa vida eterna, hermano, no hay lugar para las lágrimas, no hay lugar para el sufrimiento, ni enfermedades, ni muerte, ni separación. Porque en esa nueva vida que el Señor nos promete, hermano, está la verdadera paz y descanso que solo Él puede darnos. En esta vida, dijo el Señor, tendréis aflicciones. Juan capítulo 16, 33. Pero Él dice, confíen en mí, porque yo vencí este mundo. Estas palabras que yo les hablo, se las hablo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, porque yo vencí el mundo. La palabra de Cristo, la promesa de Cristo es para nosotros. Sigamos adelante. No dudemos, sigamos creyendo, confiemos en el Señor. Querida iglesia, estoy concluyendo el sermón. Decirles que la palabra es verdad, que hay vida eterna. Hermano, mira lo que dice el apóstol Pablo. No quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Porque nosotros los que vivimos, cuando el Señor venga, seremos transformados. Y dice, y los muertos en Cristo, todos aquellos que murieron antes que nosotros, porque si nosotros estamos vivos, seremos arrebatados y seremos transformados en las nubes con Él. Porque el Señor viene ya no a pisar esta tierra, Él viene a buscar a los suyos. Me gusta una palabra que es media mística, misteriosa. Dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Uno dice, ¿cómo puede ser eso, a mí mismo? Porque cuando usted recibe a Cristo en su corazón, Él queda ahí. Y Él vendrá a buscar lo que está en usted, que le pertenece. Póngase de pies, por favor. No quiero que estéis tristes como los que no tienen esperanza. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados. Y lo leo de la Biblia, 1 de Tesalonicenses 4, y con esto termino y concluyo. Dice tampoco, dice el capítulo 4, 1 de Tesalonicenses 4, 13, la venida del Señor, dice el título, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. A veces es tan bonito recibir al Señor. Es tan bonito el toque del Señor. Es tan lindo cuando el Señor nos toca, una cosa tan bonita. Imagínate eso multiplicado por 1000. Imagínate ese gozo, parece pequeñito, pero multiplícalo por una cantidad mayor, porque así será. Tan grande el gozo que no habrá memoria para pensar en lo que sufrimos. Valdrá la pena el servir al Señor. Padre, he predicado tu palabra y oro, Señor, por todos quienes escucharon hoy. Señor, hoy no es cualquier día. Hemos cantado desde el principio. Dios mío, que tú, Señor, estás vivo en todos los cánticos que hemos entonado. Que hoy no es cualquier día, es día de celebrar tu resurrección. Es día de conmemorar un acontecimiento tan grande como es la vida.
Señor, porque amamos la vida. Nos gusta la vida, pero hay una vida mucho mejor. Y esa vida se llama eterna. Y por esa vida nosotros, Señor, sufrimos queriendo ser ya sobrevestidos de esa nuestra nueva morada. Pero tú, Señor, Dios mío, tienes el día para todo. Bendice, Dios mío, a cada persona que escuchó hoy tu palabra. Señor, sabemos que el cumplimiento de ella, Señor, Dios mío, fue exacto en su tiempo. Cristo vino, murió en la cruz y resucitó. Pero ahora viene, Señor, el día en que tú vendrás por tu iglesia. Y vemos, Señor, el cumplimiento, cómo las cosas se están cumpliendo. Señor, guerras, terremotos más de lo habitual en este último tiempo. Enfermedades como el COVID, Señor, que aún, Señor, tiene afectado, Señor, a nuestro mundo. Y vemos, Señor, cómo la delincuencia, Señor, y la maldad se ha multiplicado en la tierra. Y son cosas, Señor, reales, que son cumplimiento de tu palabra, pero que nos dice, Señor, que tú pronto vas a venir. Dios mío, ayúdanos para servirte con alegría, para hacer tu obra, Señor, con gozo, para no tener, Dios mío, que mirar, Señor, los obstáculos o los problemas como algo insuperable, porque tú claramente tienes mejores cosas para nosotros. Gracias, Señor, gracias, Señor. Levante su mano un minuto, por favor, conmigo. Señor, quiero orar también por el enfermo que está aquí hoy. Quiero orar por aquel de poco ánimo, por aquel que se ha sentido solo en este último tiempo. Quiero orar por aquel, Señor, que no ve salida ni solución a los problemas. Señor, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Y nos deprimimos porque no vemos el apoyo de la gente a nuestro lado, de los amigos en quien tanto hemos confiado. Pero tú, Señor, nunca nos has dejado. Nunca, Señor, has soltado nuestra mano. Siempre has estado con nosotros, Señor. Desde el principio hasta el fin has estado con nosotros. Señor, y no nos vas a dejar ni nos vas a soltar la mano. Porque tu promesa es fiel. Y tu promesa dice, Señor, que tú estarías con nosotros hasta la consumación de los siglos. Bendigo la vida de todos los que hoy están aquí. Por cada mano levantada, oramos para que la gracia, para que la unción, para que la gloria del Padre se revele en nosotros cada día. En el nombre de Jesús. Amén.